Hola, hola, mis personitas bellas y súper curiosas. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de maravilla, listos y preparados porque hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar. Si eres como yo un fanático empedernido de las telenovelas turcas y de las parejas con química que traspasa la pantalla, entonces prepárate. Hoy vamos a hablar de una pareja que hizo temblar las redes sociales, una pareja que nos tuvo pegados al televisor y que incluso después de terminada la serie, sigue dando de qué hablar. Sí, lo adivinaste, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy les traigo una noticia que si no la conocías ya, te va a explotar la cabeza. Vamos a desentrañar los últimos rumores, las pistas ocultas y todo lo que se dice sobre estos dos talentos que nos robaron el corazón. Pero antes de que empecemos con toda esta bomba informativa, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre les traigo las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco, chismes jugosos, análisis de las series que amamos y muchísimas sorpresas más. Así que no se lo pierdan. Activen la campanita para que no se les escape ningún vídeo. Ahora sí, empecemos. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ay, Hande y Kerem. Una pareja que nació en los sets de grabación de Sen Kalkapm, o Love is in the Air, como la conocimos en Latinoamérica, y que rápidamente se convirtió en una de las favoritas del público. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable. Esos cruces de miradas que desafiaban la cámara, esas sonrisas cómplices que parecían esconder secretos inconfesables, era evidente que algo más estaba pasando. No era solo actuación, era algo más profundo, una conexión que vibraba en cada escena y contagiaba al espectador. Y efectivamente, después de meses de rumores alimentados por esas miradas y gestos en pantalla, Hande y Kerem confirmaron su relación. El mundo entero estalló de alegría. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, felicitaciones que venían de todos los rincones del planeta, y por supuesto, miles y miles de fotos y vídeos de la pareja. Se convirtieron en la pareja del momento, los reyes indiscutibles del romance turco, la personificación del amor verdadero en la vida real. Cada publicación, cada aparición pública era un evento que paralizaba la red y generaba titulares en la prensa del corazón. Eran jóvenes, exitosos, talentosos y sobre todo, se veían increíblemente enamorados. Su romance era un cuento de hadas moderno, una historia de amor que surgía entre focos y guiones, una fantasía que se hacía realidad. Los fans no podían pedir más, su sueño se había cumplido, sus ídolos, la pareja que tanto amaban en la ficción, estaban juntos y felices en la vida real. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde las agendas apretadas, la presión mediática y las expectativas del público pueden ser abrumadoras, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de una posible crisis en la relación. Al principio muchos pensamos que eran simples chismes inventados por la prensa amarillista para generar clics y visitas, pero la verdad es que las señales eran cada vez más evidentes, más difíciles de ignorar. Dejaron de publicar fotos juntos, lo cual era una señal alarmante teniendo en cuenta su constante presencia en redes sociales antes. Ya no se les veía tan unidos, tan juguetones y cariñosos en eventos públicos. Las sonrisas ya no eran tan amplias, las miradas ya no eran tan intensas. La chispa parecía haberse apagado. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó, Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un balde de agua fría, un jarro de agua helada para todos los fans. Muchos se sintieron devastados, como si hubieran perdido a alguien cercano, como si un pedazo de su propia felicidad se hubiera esfumado. Incluso algunos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de que todo fuera un malentendido, una invención de los medios. Pero la realidad era innegable, la ruptura era un hecho consumado. Pero a pesar de la tristeza generalizada, la esperanza nunca murió del todo. Y es que seamos honestos, la química entre Hande y Kerem era tan fuerte, tan palpable, tan innegable, que muchos seguían creyendo que, tarde o temprano, el destino volvería a unirlos. Su conexión era algo especial, algo que trascendía la pantalla, algo que parecía destinado a durar. Era como si el universo conspirara para que estuvieran juntos. Y aquí es donde entra la bomba que les prometí al principio. En las últimas semanas han surgido una serie de rumores que apuntan a una posible reconciliación entre Hande y Kerem. Sí, lo escucharon bien. Rumores, especulaciones, pero con fundamentos, No estamos hablando de simples chismes sin base, de inventos descabellados sin ninguna evidencia.
Esta vez las señales son más claras, las fuentes son más confiables y la posibilidad de una reconciliación parece más real que nunca. ¿Qué ha desatado toda esta ola de rumores? Bueno, para empezar, Hande y Kerem han sido vistos en los mismos lugares en varias ocasiones. No estoy hablando de coincidencias aisladas, de encuentros casuales en la calle. Estoy hablando de eventos sociales, de restaurantes exclusivos, de lugares donde ambos sabían que el otro estaría presente. ¿Casualidad? No lo creo. Demasiadas coincidencias para ser simplemente eso, coincidencias. Parece que alguien está moviendo los hilos para que sus caminos se crucen. Además, algunos fans, esos detectives incansables de las redes sociales, han notado que Hande y Kerem han empezado a darle me gusta a publicaciones similares en redes sociales, especialmente publicaciones relacionadas con la naturaleza, los animales y temas sociales que ambos apoyan. Podría ser una simple coincidencia, una casualidad sin importancia, pero cuando se trata de Hande y Kerem, nada es casualidad. Cada me gusta, cada comentario, cada interacción en redes sociales es analizada con lupa por los fans, buscando pistas y señales que confirmen sus sospechas. Pero lo más interesante de todo, lo que realmente ha encendido la llama de la esperanza, es que, según fuentes cercanas a la pareja, personas que han estado cerca de ellos durante su relación y después de su ruptura, Hande y Kerem han estado en contacto en secreto. Al parecer, después de la ruptura, ambos se dieron un tiempo para reflexionar, para sanar las heridas, para procesar sus sentimientos, pero nunca dejaron de sentir algo el uno por el otro. La conexión, la chispa, la química que los unió desde el principio nunca desapareció por completo. Ahora, después de un tiempo separados, habrían decidido darse una nueva oportunidad, empezar de cero, construir una relación más fuerte y madura, basada en el respeto, la confianza y el amor verdadero. Ojo, esto no es una confirmación oficial. Ni Hande ni Kerem han hablado públicamente sobre una posible reconciliación. Mantienen el silencio o evitan los comentarios directos, se refugian en la discreción. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso el río está sonando con mucha fuerza, con un caudal impetuoso que arrastra consigo la esperanza de los fans. ¿Qué significa todo esto? Pues básicamente que hay motivos para ser optimistas. No podemos dar por sentado que Hande y Kerem están de nuevo juntos, no podemos cantar victoria antes de tiempo, pero las señales son alentadoras, las pistas son prometedoras y la posibilidad de una reconciliación es cada vez más real. Y si finalmente deciden darse una segunda oportunidad, será una gran noticia para todos los que amamos esta pareja, para todos los que creímos en su amor desde el principio. Ahora bien, es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones como todos nosotros. No son personajes de ficción, no son juguetes a nuestra disposición. Independientemente de lo que decidan hacer con su relación, lo más importante es respetar su privacidad, apoyar sus decisiones y no ejercer presión sobre ellos. Su felicidad al final es lo que más importa. Lo que sí podemos hacer como fans es seguir disfrutando de su trabajo, tanto individualmente como en conjunto. Hande y Kerem son dos actores talentosos que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla, que nos han hecho reír, llorar y suspirar con sus interpretaciones. Y si el destino quiere que vuelvan a estar juntos, pues bienvenida sea esa felicidad. Y hablando de su trabajo, Hande está actualmente trabajando en nuevos proyectos que la están consolidando como una de las actrices más importantes y reconocidas de Turquía. Está explorando nuevos géneros, desafiándose a sí misma como actriz y demostrando su versatilidad y talento. Kerem, por su parte, también está enfocado en su carrera y explorando nuevos horizontes, buscando proyectos que lo reten y lo permitan crecer como actor. Ambos están creciendo profesionalmente y demostrando su talento al mundo entero, consolidándose como dos de las figuras más importantes del entretenimiento turco. Así que, mis queridos amigos, la noticia bomba es esta: la posibilidad de una reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin está más viva que nunca. Los rumores son fuertes, las señales son evidentes y la esperanza renace en el corazón de los fans. El destino, al parecer, les está dando una segunda oportunidad. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Creen que el amor puede superar los obstáculos y renacer después de una ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema.
Quiero saber si ustedes también creen en el poder del amor verdadero y en la posibilidad de un final feliz para Andy y Kerem. Además, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Así estarán al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco, de los chismes más jugosos y de los análisis más profundos de las series que amamos. Y con esto me despido por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo lleno de chismes y rumores jugosos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Adiós.